Gracias por estar con nosotros nuevamente, mis hermanos y amigos. Hoy platicaremos sobre el curso de la era en tiempos de Jesucristo, basado en sus profecías, las que diera acerca del templo de Jerusalén, que no quedaría piedra sobre piedra. Lucas 21:5 inicia el relato diciendo: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cada vez que hay ejemplos catastróficos, como los acontecidos recientemente en el Ecuador, es la gran oportunidad de nosotros los cristianos de testificar de que las profecías de Jesucristo se están cumpliendo. Lucas 21:13. Hoy iniciaremos una serie de mensajes que tienen que ver con los eventos del porvenir, basados en las profecías que diera el Señor a sus discípulos una vez que estos le mostraron con orgullo el templo que les había construido Herodes. En sí, toda la palabra dada por Jesucristo es una gran profecía que nos señala cómo hemos de andar por esta vida y que nos advierte que de no hacerlo tendremos consecuencias que lamentar en la eternidad. Cuando hablemos de profecía, tiene esta idea: es la revelación de Dios transmitida a los hombres. Para eso, Dios usó en el Antiguo Testamento a los denominados profetas, con un llamado directo de Él para dar a conocer su mensaje y llevar a cabo su plan. El profeta en el Antiguo Testamento no pertenecía a ningún linaje especial. Podía ser un sacerdote como Jeremías, un pastor como Amós o asesores reales como lo fueron en el caso de Natán e Isaías. En el Antiguo Testamento, muchos profetas fueron rechazados y perseguidos a muerte por su mensaje, porque el mensaje que Dios les revelaba muchas veces no era del agrado del profeta mismo ni de los oyentes, pero su conciencia no le permitía evitar pronunciarlo. El deseo o la necesidad de conocer el futuro es algo natural en el hombre y no le ofende a Dios. Lo que le ofende es que se le pregunte a otros que no sea él sobre el particular, porque Dios es el único que no conoce el futuro del hombre. Por eso le convida al hombre a inquirir ante él. Isaías 45:11 dice: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir. Los profetas de Israel, cuya inspiración y llamado les hizo Dios para que se dirigieran a Él, y así estos pudieran dirigir a su pueblo en sus inquietudes, era para diferenciarlo de los adivinos, agoreros y consultores de espíritus que existían en el Medio Oriente, en Mesopotamia o en Egipto. Por esta razón, Dios prohibió la práctica de la adivinación diciéndole: no seréis agoreros. Levíticos 19:26. No volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis. Yo Jehová. Levíticos 19:31. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerte, o sea, entregarse a la adivinación, ha de morir y serán apedreados. Levíticos 20:27. La razón de la prohibición a consultar a estos adivinos y evocadores de espíritu es porque estos no te llevan a Dios, que controla los acontecimientos, ni a darte la esperanza de un fin preparado por Él, sino a darte faltas expectativas o a aprovecharse de tu dinero. El profeta o adivino, como en el caso del profeta Samuel, vemos que servía al pueblo como un medio de consulta a Dios, aún para cosas de la vida común. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Es por eso que Saúl acude a Samuel para que le ayude a encontrar unas asnas perdidas. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 10 al 27.
Hoy en día hay una corriente moderna de profetas y apóstoles denominados así, dado a la caída en descrédito de famosos teleevangelistas y de evangelistas internacionales, y que aprovechando el nuevo milenio conforman este movimiento profético. Exceptuando de popularizar el nombre, nada nuevo aportan a la cristiandad, porque el mensaje de Jesucristo no es nuevo y sin duda nada nuevo podrán revelar. Pero Cristo, como profeta, sí trae gran esperanza al mundo actual y le advierte para que vivan su palabra, para que sepan cómo conducirse en este mundo de confusión, y por eso les dice, primero, lo que les digo se cumplirá. Lucas 21:6 dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. Esta es la primera profecía de Jesucristo, que es un hecho histórico y único. Él dijo que del templo que le enseñaban majestuosamente construido por Herodes sería destruido, y la realidad fue destruido. En la época del ministerio de Jesús, este templo era una de las estructuras más impresionantes de ese mundo, hecho de bloques macizos, con reluciente mármol blanco y sus paredes internas con lujosos adornos y muchas de sus partes externas cubiertas con láminas de oro que reflejaban el sol de la mañana, haciendo posible un espectáculo visible para muchos. Este templo fue comenzado bajo el reinado de Herodes el Grande en el año 20 antes de Jesucristo y continuaba bajo construcción cuando los romanos, al mando del general Tito, lo destruyeron en el año 70 después de Cristo. Este general sitió la ciudad para interrumpir el flujo de las provisiones y atrapar a miles de personas que habían estado en Jerusalén para la Pascua y la fiesta del pan sin levadura que acababa de terminar. Hasta hoy, lo único que queda como testimonio de esa verdad profética es el muro denominado de los lamentos, una profecía cumplida al pie de la letra, como se cumplirán cada una de las cuales en los próximos mensajes hablaremos. Pero esta profecía también vino acompañado de una advertencia con otra profecía. Veamos lo que dice Lucas 21 del 20 al 24. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren a ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque vendrá y habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre todo el pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Después de la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén sitiada, los que habían huido así, literalmente huyeron a los montes. De ellos no sabemos. Pero los que se refugiaron en un lugar conocido hoy como Masada, una fortaleza en el desierto construida por Herodes, se convirtió en uno de los símbolos patéticos para el pueblo judío. Pues en el año 73 después de Cristo, 960 hombres, mujeres y niños se suicidaron para no rendirse a los soldados de la 10ª Legión extranjera romana, cumpliéndose así esta advertencia profética de Jesucristo cuando dijo, porque estos son días de retribución hasta que se cumplan las cosas que están escritas. Pero quedaba aún el cumplirse la del versículo 24, que dice que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta los tiempos de los gentiles se cumplan. Y los tiempos de los gentiles que hollaron Jerusalén, esos romanos, denominados gentiles porque no eran judíos, hasta nuestros días, de ellos solo queda una historia.
Quizás usted se pregunte, ¿cómo desapareció el mayor imperio que gobernó al mundo existente en tiempos de Jesús? Este imperio fundado 753 años antes de Cristo y que llegó a extender su dominio sobre toda la cuenca del Mediterráneo y gran parte de Europa, unos 6.500 millones de kilómetros. ¿Cómo se pudo extinguir? Primero, por la división de su imperio. El imperio romano de Occidente tuvo por capital Roma y el imperio romano de Oriente tuvo la capital en Constantinopla. Ahí comenzó. Segundo, por la corrupción administrativa. A la destrucción y pérdida del control de gobierno sobre los gobernantes de las provincias, se generó una corrupción administrativa y una degeneración de los césares y de los reyes que llevaron al imperio a una grave crisis de las finanzas públicas. Y pese al aumento de impuestos, el despilfarro lo llevó al imperio a su ruina. La preponderancia y el poder desarrollado por la Guardia Pretoriana, que quitaba y ponía emperadores asesinándolos y poniéndolos a conveniencia, fue otra de las causas que llevaron al imperio a su decadencia. La pérdida de la condición ciudadana de los romanos. Roma y el imperio creció y se fortaleció por su mística ciudadana. Los ciudadanos para los romanos eran intocables. Los ciudadanos eran de primeras ante el mundo existente. También las invasiones bárbaras fueron otro determinante factor en su decadencia. Roma perdió su fuerza al aceptar la influencia de pueblos bárbaros, no solo que ocuparan su frontera, sino que llegaron a ser parte clave de su administración frente a la invasión de los hunos con Atila a la cabeza. Los romanos tuvieron que recurrir a la alianza con pueblos bárbaros, como los francos y los visigodos, que llegaban a tener gran influencia sobre la administración de las provincias del centro de Europa, los que posteriormente en el siglo III llegaron a ocupar grandes extensiones del imperio. Y sexto, quizás la mayor causa de la caída del imperio romano fue el cristianismo. Sí. A esos a quienes los judíos y muchos de los emperadores romanos persiguieron, llegó a tener varios siglos después una gran influencia con el emperador Constantino, al aceptar la unidad por medio del cristianismo y al Papa en Roma como cabeza espiritual. El imperio romano ya no existía. Lo que quedaba de él hasta nuestros días estaba circunscrito al microestado denominado Vaticano. Como vemos, también esta profecía de Cristo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, se ejecutó como él lo había dicho. El imperio romano, con sus muchas décadas de existencia, un día sucumbió. Después que Jesús les diera esta referencia apocalíptica, 3 preguntas surgieron de la mente de los discípulos según Marcos 13:3. Los cuales la hicieron fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. La primera pregunta de Mateo dice, ¿cuándo serán estas cosas? Lucas dice, ¿cuándo será esto? Marcos dijo, dinos cuándo serán estas cosas. La segunda pregunta la elevó Mateo, que dijo, ¿qué señal habrá de tu venida? Lucas dice, ¿qué señal habrá para cuando estas cosas comiencen a suceder? Marcos dice, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? La tercera pregunta, y el único que la refiere, es Mateo, que dijo, ¿y del fin del siglo qué? Cristo en su respuesta profética da cierto orden. Para que conozcan el orden de estas profecías, te invito a que nos escuches en nuestro próximo mensaje por lavozdelavictoria.org o que nos veas por este mismo canal de YouTube con tu pastor Francisco Quiñones. Será hasta la próxima, amigos, y esperamos bendecirte. Dios te bendiga.